Hola amigos, soy Diego Gutiérrez Pérez y comenzamos la segunda parte de nuestro curso de trading con velas japonesas. Lo habíamos dejado en el hombre colgado y bueno, vamos a ver dos gráficos más donde podemos observarlo. Mirar, aquí precisamente el nivel de resistencia, aquí tenemos precisamente un doble techo. Aquí estamos en valor de renta variable. Y bueno, vemos aquí justamente el nivel de resistencia se forma un hombre colgado. Como ya había mencionado en la primera parte, es muy importante que vigilemos dónde aparece dichas pautas o patrones de velas japonesas, porque siempre van a tener unas mayores connotaciones, ¿no? Si aparece en un nivel de resistencia un hombre colgado, pues ojito, porque podríamos estar ante el final de dicha tendencia alcista. Como en este caso, fijaros aquí, mirad que V más bonita, es una formación en V de chartismo tradicional, maravilloso, movimiento al alza, llega a resistencia y a resistencia aquí hay fallo, se forma la pauta de hombre colgado, como podemos observar, y tenemos a continuación un hueco bajista. Vale, cuando se produce un hueco bajista tras una pauta o un patrón de vela japonesa, lo que habría que hacer es abrir posición. Posición ya en este caso estamos hablando de un hombre colgado, que es una pauta de giro bajista. Podríamos abrir 50% de nuestra posición en la apertura de ese hueco y si el precio intenta rellenar el hueco, como ocurre en esta ocasión, vemos cómo se da la vuelta intentando rellenar parte del hueco que ha dejado, pues abriríamos el otro 50%. Yo normalmente lo que suelo hacer, la técnica que utilizo es abrir 50% cuando se produce el hueco. Siempre intento que sea un hueco importante, no nos vale cualquier hueco común, ¿no? Hueco de un tamaño considerable, como en este caso, ¿no? Y entonces lo que calculo es desde el punto de apertura de la vela que ha comenzado ese hueco de bajista, hasta lo que sería el cierre de la vela anterior, calculo el 50%. El 50% va a ser mi punto desde donde voy a decidir abrir posición corta con mi 50%. Espero, como he dicho, esperaría el 50% y abro posición corta con el restante. Y como veis, fijaros aquí qué maravilla, cómo se fue yendo desde esos 143 dólares que estamos viendo aquí, se nos va a los 117. Vale, pues perfecto. Hubo una caída muy buena, interesante y como digo, en una zona que como estamos viendo aquí, estaba en una zona de resistencia. Fijaros cómo posteriormente aquí estuvo actuando como nivel de soporte. ¿Veis? Perfectamente, es un nivel muy importante. Con lo cual siempre, como digo, hay que buscar a ver si tenemos la casualidad de que se nos forma, pues por ejemplo, niveles de Fibonacci, como por ejemplo aquí, que a mí me gustan mucho los Fibonacci, utilizar los retrocesos, una media móvil, que justamente en una media móvil se forme una pauta, un patrón. Mirar aquí, por ejemplo, mirar, aquí se forma un martillo. Tenemos una primera vela, después de un gran hueco bajista que se apoya en la media móvil. Esta quizá podría... Claro, como utilizo tantas medias móviles, vete tú a saber cuál. Si estaríamos hablando de una de 200, pero bueno, da igual la media móvil que sea, si una de 200 o una de 70. Lo importante es que se frena justamente en dicha media, la primera, pero es que la segunda vela, a pesar de que comienza aquí arriba, se va de nuevo, nuevamente a tantear la media móvil, se da la vuelta formándose un martillo, con lo cual aquí realmente nos está dando una señal de que hay que posicionarnos largo. Esto sería también una muy buena entrada apoyándonos con un soporte dinámico que sería la media móvil. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos otra pauta de hombre colgado. Aquí venía también de un nivel de resistencia. Observamos un movimiento alcista, un pequeño doble suelo. A continuación vemos el movimiento al alza. Aquí en zona de resistencia se forma ese hombre colgado. Vemos como posteriormente aquí tenemos esta vela que cierra por debajo del mínimo del hombre colgado, con lo cual tenemos señal para abrir posición corta. Posición para abrir posición corta. Estaríamos alrededor de, vamos a ver, ahí sobre esos 1242 puntos, 1242 dólares. Abriríamos posición corta y pues se nos fue pues por debajo de los 1058. La verdad que muy bien, hubiera sido una entrada fantástica, pero como digo, siempre intentando un poco llevarnos a ver
realmente utilizando otro tipo de herramientas para la salida, porque como ya mencionaba en la primera parte, aquí no se sabe bien cuándo se tiene que cerrar posición. Bien, podríamos haber hecho quizá un trade de corto plazo, como aquí estaremos de gráfico semanal, pues uno de corto plazo dice, pues yo cierro aquí. ¿Por qué cierro aquí? Porque aquí se forma una envolvente alcista y estoy viendo que aquí esta zona es zona de soporte, con lo cual yo directamente casi al cierre de esta vela semanal cojo y cierro posición. Otro, pues sencillamente podría haber decidido ir colocando el stop, un stop loss dinámico, bajándolo de máximo a máximo de cada vela hasta que finalmente alguna vela hubiera roto al alza. Otros, pues bueno, pues dependiendo del objetivo que tengan trazado, pues podrían haber buscado, por ejemplo, aquí tendríamos un Fibonacci. Fibonacci que no está trazado, pero que aquí tenemos un segundo impulso alcista, tendríamos bajista, perdón, iríamos desde aquí a aquí, hay una corrección del 38%, aproximadamente estaría el 38% aquí, y podríamos buscar un segundo objetivo que seguramente pues nos hubiera llevado prácticamente a los mínimos que estuvo haciendo aquí precisamente durante el noviembre de 2015, hasta que ya posteriormente la subida que ha tenido hasta irse por encima a llegar a 1371, y bueno, aquí ya recientemente lo estamos viendo. Este es un gráfico, pues me parece que es de ayer mismo, me parece que fue ayer cuando subí este gráfico, con lo cual pues es recientísimo, y como vemos pues una gran caída, con lo cual fijaros, aquí con ese hombre colgado pues comienza todo, nivel resistencia. Aquí fijaros, también tenemos, poniendo punto y final a la tendencia alcista, tenemos también un patrón de vela japonesa, es una envolvente bajista, aquí la tenemos, perfecto, muy bueno. Bueno, vamos a pasar al martillo. Significado: señal de giro alcista, necesita confirmación, sí, no necesita, sí y no. Steve Nielsen, el padre de la vela japonesa, dice que no, pero sí que hay muchos autores que dicen que sí. Bueno, pues yo he puesto sí, pero bueno, voy a hacer lo que os dé la gana, ¿no? Eso ya os explico yo cómo lo hago posteriormente. Tendencia previa, bajista. Filosofía: ese día hay una gran venta por parte de fuerzas bajistas al abrir el mercado y durante una tendencia bajista previa. Sin embargo, antes del final de la sesión, el mercado se cierra o bien cerca o bien por encima de la apertura. Esto muestra un debilitamiento del sentimiento bajista precedente, especialmente si el cuerpo es blanco. Vale. Este cuerpo negro ya nos viene indicando que venimos de una tendencia bajista. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí tenemos la apertura. ¿Y qué pasa? Que la apertura se nos viene, el precio sigue cayendo a favor de la tendencia previa bajista, pero llega un momento en el que aquí los toros empiezan a empujar hacia arriba, empuja, llega al punto de apertura, incluso llegan a superar ese punto de apertura, ¿no? Cerrando aquí tenemos el cierre, que además confluye con el máximo de la vela. Esto es un martillo. En lo del cuerpo que sea blanco o negro, da igual. En eso él no se decanta. Yo tampoco realmente en la praxis no he visto diferencia entre que el cuerpo sea blanco o negro. He visto cuerpos negros y han funcionado de mil maravillas. Bueno, si alguien me presenta un trabajo, un estudio estadístico, ya he comparado a lo mejor 1000 martillos cuyo cuerpo sea blanco y 1000 martillos con el cuerpo negro, y viera alguna diferencia sustancial, pues oye, pues uno tendría que decir, pues verdad, pues a lo mejor con el cuerpo blanco merece más la pena que si tiene el cuerpo negro. Pero a día de hoy no conozco ningún trabajo por el estilo, ¿no? Más allá de las suposiciones o de la experiencia que tenga cada uno. Yo en mi propia experiencia ya os digo, me da igual si el cuerpo es blanco o es negro. Lo importante es que sea un martillo, ¿no? Y como decía en la primera parte del vídeo sobre el trading con vela japonesa, es que haya al menos una tendencia previa formada por 6 u 8 velas. Aunque a veces podría producirse giros simplemente con que hubiera 2 o 3 velas bajistas y luego aparece el martillo y se nos va para arriba a lo mejor un 40%. Podría suceder, pero no es lo habitual, ¿no? Vale, aquí tenemos como venimos de una tendencia bajista, tenemos ese martillo. Bueno, según algunos autores nos dice, hace falta confirmación. Bueno, pues la confirmación pasaría porque tuviéramos un cierre. Por ejemplo, imaginar que esta vela aquí cierra el máximo, por tanto ese máximo está por encima del máximo del martillo,
estaría confirmado. Tendríamos confirmación, con lo cual tendríamos dos opciones: o abrir casi al final del cierre de esta vela, que se puede producir tanto en un gráfico de 15, de una hora, como uno semanal, o bien esperar a la apertura de la siguiente vela. Entonces la siguiente vela, en la apertura, abriríamos posición larga. El stop loss, pues como siempre suelo decir, yo lo pondría en el mínimo, pero siempre que haya un cierre por debajo del mínimo del martillo. Por debajo del martillo y un cierre por debajo. Estamos operando un gráfico de 15 minutos. Si hay un cierre en gráfico de 15 minutos por debajo del mínimo, cierro posición. No obstante, cuando va a haber algún tipo de noticia importante, yo lo coloco al TIP, es decir, un TIP por debajo del mínimo, coloco mi stop loss. Si no va a haber ningún tipo de noticia importante, yo voy a exigir el cierre. El cierre, bien sea si es diario, pues en diario, si es en 4 horas, cierre en 4 horas, si es en gráfico de 5 minutos, cierre en gráfico de 5 minutos. Así de sencillo. Bueno, aquí tenemos pues a OHL. Vale, bueno, pues tenemos aquí una tendencia bajista. Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya aquí se produce nuestro martillo. Qué bonito, y además qué mecha más bonita tiene, ¿no? El tamaño, como siempre suelo decir, es importante. Lo siento por aquellos que dicen que no es así, pero bueno, eso es como el amor. ¿Qué el amor? El amor es, el amor es que cuando vemos un chico guapo, una chica guapa, pues empieza a latir el corazón, el estómago empieza a ver unas mariposas y demás, ¿no? Pero vamos a dejarnos de tontería. Eso de conocer a una persona lleva muchísimo tiempo y lo primero que vemos es la apariencia física, ¿no? Y aquí con las velas japonesas, pues el tamaño es muy importante, ¿no? Además, recuerdo a Olivier Vélez de cierto webinar que hablaba del gran elefante. El gran elefante no era más que un martillo, simplemente que lo que era esta mecha sombra, pues era el doble del tamaño, ¿no? Era algo exagerado, ¿no? Y cuando aparecía justamente en una media móvil, pues se le consideraba como una señal muy importante para abrir posición larga, ¿no? Bueno, esa era una de sus tácticas que, bueno, pues ofrecía en un webinar. Bueno, aquí tenemos ese martillo, con lo cual en la siguiente vela, si esperamos esa confirmación, pues mirar, en la siguiente vela ya cierra por encima del máximo del martillo, con lo cual ya abriríamos bien al cierre de esa sesión o bien la apertura de la siguiente, abriríamos posiciones largas. Como digo, el stop loss vinculado a que no haya un cierre según el espacio temporal que estamos trabajando por debajo del mínimo del martillo, o bien la otra opción que hay, que abrir directamente después del martillo en la apertura siguiente vela, en la apertura directamente abre posición larga. Es decir, o abrimos directamente en la apertura siguiente sesión o esperamos a la confirmación. Como veáis, eso ya dependiendo del gusto de cada uno. Bueno, aquí también tenemos a Veo, este es un valor también mercado continuo español. Bueno, aquí tiene una caída que es abismal, muy importante, y se forma un primer martillo. Aquí lo tenemos, una larga mecha, pequeño cuerpo de color negro. Fijaros, no hace falta que sea blanco. Posteriormente se forma otro pequeño martillo, lo estamos viendo aquí a continuación, con lo cual, pues bueno, pues las señales son clarísimas. Bien, abrimos automáticamente posición larga, o bien esperamos la confirmación con esta vela. Esta vela cierra por encima del primer martillo que tengo señalado aquí. Obviamos el segundo, nos centramos en el primero, y una vez que tenemos esa confirmación, en la siguiente vela, en esta, abriríamos posición. O como yo suelo hacer, que directamente una vez que ya tengo el martillo, pues en la apertura siguiente vela abro posición larga. La verdad que se fue muy bien, estamos sobre los 4.20 y se marchó a los 5.80 rápidamente. La verdad que bueno, aquí hubiera sido un buen trade, pero como vuelvo a insistir, las salidas tenéis siempre que buscaros la vida como podáis, es decir, utilizar cualquier tipo de oscilador. Si encontráis un patrón chartista occidental, pues fenomenal. Que os voy a decir, algún cruce de media, lo que queráis, ¿no? Según lo que vayáis a utilizar, que si utilizáis banda Bollinger, lo que queráis, es que ya dependiendo. Pero eso sí, necesitáis algún tipo de método para cerrar posición, o simplemente basaros en si encontramos un patrón de velas japonesas que sea de cambio de tendencia, que pase de alcista que arrancamos aquí a bajista, pues cerramos posición, ¿no? Esa sería otra posibilidad, siempre evidentemente que tengamos pues una confirmación, pero eso siempre en velas que están formadas por una vela, en pautas de una vela.
En patrones de 2 y 3 velas no hace falta ningún tipo de confirmación. Directamente la apertura de la tercera vela abriríamos posición, y si estamos hablando de un patrón de 3 velas, abriríamos posición en la apertura de la cuarta vela o al final de la tercera vela. Bueno, la estrella fugaz, esta también es muy conocida por todos. Bien, el significado que tiene es un señal de giro bajista. Giro bajista, ya hemos cambiado un poco las tendencias, digamos las pautas de giro alcista, ahora pasamos a giro bajista. ¿Necesita confirmación? Sí. Una estrella fugaz sí necesita confirmación, sí y sí. Tendencia previa, alcista. Filosofía, abre con fuerza con respecto al cierre del día anterior. Siempre una fuerte tendencia alcista, pero llegado a un punto se impone fuertemente fuertemente en la fuerza bajista y perdiendo fuerza el empuje alcista, cerrando cerca del punto más bajo. Es muy bueno que una estrella fugaz comience con un hueco. Ese hueco normalmente se denomina que es un hueco, bueno, ya estaríamos hablando pues de un hueco de finalización, ya acabando una tendencia, ¿no? Una tendencia alcista, con lo cual puede ser muy interesante. Entonces tenemos un hueco de, digamos, ese hueco de agotamiento tras una fuerte tendencia alcista. Vemos aquí ese arranque, vemos cómo empieza a subir, pero después se da la vuelta, empieza a darse la vuelta, acaba cerrando incluso por debajo del nivel de apertura. Como ya sabéis, las velas negras, la apertura estaría aquí y aquí tendríamos el cierre. Con lo cual, bueno, pues aquí tenemos esa pauta de estrella fugaz. Es un pequeño cuerpecito y cuya parte superior tiene una mecha larga o sombra larga. Podría tener también una pequeñita sombra inferior o mecha inferior, pero muy pequeñita, ¿sabéis? Sobre todo tiene que destacar por eso un pequeño cuerpo y una larga mecha superior. Vale, aquí lo tenemos, vemos esa tendencia alcista, aquí tenemos un hueco, se forma esa estrella fugaz y a continuación ya tenemos la tendencia bajista. Aquí ya tenemos la confirmación, esta vela cierra por debajo de esta, con lo cual ya o bien en esta misma finalizando el cierre de esta vela abrimos posición corta, o bien esperamos la apertura de esta vela, ¿no? Para abrir posición corta. Esto estaría aquí en el máximo de la estrella fugaz y siempre sería a cierre. Si estamos, como digo, un gráfico en 15 minutos, si en 15 minutos cierra por encima del máximo de estrella fugaz, cerramos posición. Que estamos en el de 5 minutos, pues cerramos el de 5. Pero vuelvo a insistir, lo que se recomienda normalmente con la vela japonesa es no utilizarla como si fuera la Biblia por debajo de un gráfico de una hora, porque suelen dar bastantes fallos. Vamos a pasar, vamos a ir a ver algún ejemplo. Mirad, aquí tenemos a Repsol. Este es muy reciente, mira, estamos en octubre, noviembre. Mira, esto fue en octubre, finales de octubre de este año. Bueno, pues aquí tenemos un movimiento muy bonito, alcista. Además aquí tenemos un Arami alcista. Esto es una pauta de giro alcista, muy interesante, además con hueco. Muy importante señal alcista, genial. Pero aquí, bueno, aquí tenemos esa estrella fugaz, fijaros. Aquí la tenemos. Larga mecha, pequeño cuerpecito, como mencionaba, podría tener incluso una pequeña mecha inferior y a continuación caída. Aquí además esta estrella fugaz podríamos estar hablando de una estrella del atardecer, pero eso ya lo veremos posteriormente. Aquí tendríamos una estrella del atardecer que sus connotaciones aún todavía serían mucho más poderosas, de que estaríamos ante una corrección muy importante. Con lo cual, bueno, pues fijaros, ya esta vela aquí cierra por debajo del mínimo de la estrella fugaz, que en este caso el cuerpo es blanco, como he dicho, da igual si el cuerpo es blanco o es negro, da igual, es como el martillo, no hay mucha diferencia, y abriríamos posición corta bien al cierre de esta vela, o bien ya la apertura de esta vela que tenemos aquí, y nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar, y como digo, ya habría que buscar salida basándonos en patrones chartistas, osciladores, cruces de medias móviles, lo que queramos, ¿no? Así que lo importante es eso. El cierre, como digo, el stop siempre sería por encima del máximo de la vela de la estrella fugaz. Mirad, aquí tenemos el cruce, este es un cruce de Forex, el dólar americano, dólar canadiense. Vale, esto está pues prácticamente lo tenemos ahí finales de 2015. Observar qué fuerte tendencia alcista hay, qué fuerte, increíble, y aquí se forma una
grandísima estrella fugaz. Fijaros el gran tamaño de la mecha o sombra superior, pequeño cuerpecito. Aquí a continuación tenemos la confirmación tras un cierre por debajo del mínimo de estrella fugaz, con lo cual abrimos posición corta y estos los pues vinculados pues evidentemente a un cierre. En este caso estaremos hablando de un gráfico mensual. Fijaros, gráfico mensual, velas japonesas, sí. Aquellos que me seguís ya de hace mucho tiempo sabéis que, por ejemplo, yo en renta variable os he dicho más de una vez que las señales más potentes que he encontrado han sido en gráficos semanales. En gráficos semanales he encontrado las señales más potentes para entrar o para salir de valores de renta variable. Pero normalmente, pues no sé por qué, pues está todo muy vinculado al corto plazo. Es cierto, como digo, entre los traders de Forex son legiones los seguidores que hay de velas japonesas, pero ya lo digo, lo están haciendo muy mal porque, como ya os digo, los grandes entendidos, los grandes gurús, los auténticos gurús de la vela japonesa, tras muchos estudios han comprobado que por debajo de una hora los resultados pueden ser nefastos, guiándonos exclusivamente por velas japonesas. Así que aquí nuevamente pues vimos una fuerte caída, muy bien, luego recuperación, luego pues bueno, veríamos a ver cómo esto acabaría, porque fijaros que estamos hablando ya de octubre de 2016, ahora mismo estaba ese pequeño rebote, veremos a ver si finalmente volvería a caer, intentando buscar esta línea de tendencia que ha sido tanteada en varias ocasiones, que es muy buena, muy fiable, como podemos observar aquí. Aquí incluso, mira, aquí tenemos un pequeño martillito, un pequeño, seguido solamente de 3 velas, que es como decía ya en la primera parte. Lo aconsejable eso, bueno, en los libros se marca mucho entre 5 y 10, yo aconsejo entre, pues puede ser 7 u 8 velas, pero a veces puede surgir que después de 2 o 3 velas tengamos una señal súper potente, ¿no? Fijaros aquí, muy llamativo, las largas mechas que se pueden observar aquí, justamente nos están marcando nivel de resistencia. Fijaros, aquí están diciendo de aquí no vaya a pasar hacia arriba. Muy bien, se bloquea, se viene abajo y fijar esa misma línea que fue resistencia, fijaros aquí cómo actúa como soporte. Soporte, luego aquí nuevamente lo vemos actuando como soporte. ¿Veis qué bien? Qué maravilla. Ya es más, fijaros, este pequeño rebote que tenemos actualmente, fijaros cómo se inicia. Se inicia aquí a través de una envolvente alcista. Fijaros, como mencioné anteriormente, no hace falta a lo mejor tener 7 o 8 velas precedentes que nos marque una tendencia previa, ¿no? Fijaros, 1, 2, 3 velas y aquí ya tenemos la envolvente alcista. Una envolvente alcista está formada por 2 velas, una bajista y una siguiente que es alcista. La vela alcista, que sería la vela número 2, la vela número 1 es la roja, es la bajista, la vela número 2 es la alcista y debe cubrir el cuerpo, la vela 2 debe cubrir el cuerpo íntegramente de la vela número 1. Eso es una envolvente alcista. Ah, mira, qué casualidad, aquí la tenemos. Envolvente alcista. Significado, señal de giro alcista. ¿Necesita confirmación? No, ya lo había dicho. Los patrones de 2 y 3 velas no necesitan ningún tipo de confirmación. Tendencia previa, bajista. Filosofía. Después de una tendencia bajista definida aparece una pequeña vela con cuerpo real negro, que significa que las fuerzas bajistas van perdiendo ímpetu. El día siguiente aún tienen fuerzas para una apertura por debajo del cuerpo real negro, pero las fuerzas alcistas van recuperando terreno y consigue arrinconar a los bajistas cerrando por encima del cuerpo real negro del día anterior. Vale, como veis es arrinconándolo, ¿no? Arrinconándolo es que todo el cuerpo, aquí tenemos 2 velas. Aquí se supone que tenemos una tendencia previa bajista, tenemos la vela 1 que os mencionaba anteriormente, esta sería también la vela 2. En algunos, sobre todo traders americanos de velas japonesas, vais a leer más de una vez eso de vela 1, vela 2, eso para que lo tengáis claro, ¿no? Esta es la vela primera, vela 1, vela 2, y la vela 2 tiene que cubrir el cuerpo de la vela 2 tiene que cubrir íntegramente el cuerpo de la vela número 1. ¿Veis? Esta la cubre totalmente, con lo cual estamos ante una envolvente alcista. Bueno, aquí lo tenemos. Vemos esa tendencia previa bajista. Aquí, ¡oh, qué caída! Nos estamos forrando aquí todos los cortos disfrutando. Hasta que pronto pues se da la vuelta, porque aquí pues yo que sé, Warren Buffett dice: ya ha llegado a un precio que yo considero esto que está bien. A partir de aquí voy a comprar, voy a echarme una siesta de 10 años y dentro de 10 años habré ganado un 400%. Con lo cual aquí vemos cómo se forma esta segunda vela,
que envuelve totalmente el cuerpo a la vela número 1 y a continuación movimiento al alza. Es decir, aquí abriríamos posición bien casi al cierre de la vela número 2 o esperaríamos a la apertura de la siguiente vela, de la vela número 3. La vela número 3 abriríamos la apertura o bien finalizando el último minuto de la vela número 2. Bueno, aquí tenemos un caso, a ver, red eléctrica, vale, esta también de este año, muy reciente, octubre de 2016, fijaros cómo viene cayendo, cayendo, hasta que finalmente, perdón que estoy un poco resfriado, aquí tenemos esa envolvente alcista, tenemos esa primera vela negra, vemos el cuerpo y tenemos una segunda vela blanca y el cuerpo de la segunda vela blanca cubre totalmente el cuerpo de la vela 1, con lo cual tenemos envolvente alcista. ¿Qué hacemos? Como he dicho, bien finalizando cerrando la vela número 2, abrimos posición larga o esperamos ya la apertura de la vela número 3, que sería esta, para posicionarnos largo. Como he dicho nuevamente, cuidadito porque nunca sabemos hasta dónde nos puede llevar. Aquí ha hecho un pequeño movimiento hacia arriba, no ha estado nada mal, pero luego se viene abajo. Por eso hay que tener mucho cuidado y saber realmente tener muy claro que nunca vamos a estar seguros completamente de hacia dónde nos pueden llevar las velas japonesas, porque siempre se nos pueden presentar pues cualquier tipo de imprevisto, ¿no? La tendencia aquí era claramente bajista, aquí simplemente lo que estamos asistiendo era pues simplemente a un rebote. Era un rebote y nada más. Y es que las velas japonesas no nos dice realmente si vamos a estar ante un cambio de tendencia o no, simplemente que vamos a estar o bien ante el inicio de una corrección o el inicio de un rebote, pero no de un cambio de tendencia. Así que memorizarlo. No nos dicen que estemos ante un cambio de tendencia, no. O bien estamos ante una posible corrección o ante un posible rebote, pero no cambio de tendencia. Vale, para eso ya se lo dejamos pues al amigo Chardown, que era el que para eso estuvo estudiando durante años y años cómo identificar las tendencias. Vale. Bueno, aquí tenemos una envolvente alcista, en este caso estamos en el dólar americano, dólar canadiense. Bueno, estoy viendo la flechita, la tenemos aquí justamente, estamos en zona de sobreventa, según nos muestra el estocástico, es un gráfico diario y bueno, aquí sí tenemos una caída como Dios manda, sí, cumple los requisitos perfectamente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, vela 1 en la 10, vela 2, aquí, que es la que cubre totalmente el cuerpo de la vela 1, muy bien. Al final, como digo, de esa vela 2 abriríamos posición larga o esperaríamos a la siguiente vela. Muy bien. Que empiece la tercera vela con un hueco alcista, mucho mejor porque va a tener mayores connotaciones alcistas. Vale, se nos va arriba, después se nos viene abajo, después continúa el movimiento al alza. Pero ¿dónde deberíamos colocar nuestro stop loss? Bueno, pues nuestro stop loss lo colocaríamos, como hemos visto en otras pautas, siempre por debajo del mínimo de la formación del envolvente. Es decir, por debajo del mínimo, si en este caso estamos en gráfico diario, si cierra por debajo del mínimo de la envolvente, del mínimo de la envolvente, ya sea la vela 1 o el mínimo de la vela 2, el que más bajo esté, si el precio cae por debajo, en cierre diario cerraríamos posición. Si estamos en gráfico de 4 horas, pues si cierre en gráfico de 4 horas por debajo del mínimo de bien sea de la vela 2 de la vela 1, pues cerramos también posición. Aquí también precisamente podríamos ir moviéndonos de una forma tendencial, ¿no? Es decir, máximo y mínimo ascendente y colocando nuestro stop loss, utilizarlo de forma dinámica y nos podría llevar bastante lejos, ¿no? Estaría bastante interesante. No obstante, aquí sí que hay un movimiento lateral y estos movimientos laterales, esto es un destroza sistemas tendenciales. Aquí prácticamente cae todo el mundo pues como tontico, empezando por mí el primero, ¿no? Tengo que dar ejemplo, ¿no? Esto realmente aquí te destroza cualquier tipo de estrategia que puedas tener, ¿no? Porque llega un momento en el que ya no sabes si realmente ha llegado a su máximo la tendencia alcista o va a iniciarse una tendencia bajista, te pones corto, luego te das cuenta que de nuevo vuelve a subir, otra vez bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar, con lo cual realmente aquí te está haciendo pedazos totalmente. Y por desgracia no sabemos cuándo hay un momento lateral, si ese momento lateral va a durar pues una semana,
un mes, 5 meses, puede incluso estar varios años. Ahí, a los que me seguí con frecuencia habréis visto incluso laterales formados durante años. Y por ejemplo, el Bovespa, el índice Bovespa, todos los que me seguís, ya sabéis que ha estado en un canal bajista durante varios años, ¿eh? Eso que muchísimo cuidadito, ¿no? Así que fijaros realmente cómo realmente aquí se pone punto final, una muy buena entrada. Digamos que sería para ponerlo en un libro teórico, porque queda muy bien la caída y cómo se inicia ese movimiento claramente alcista. Bueno, envolvente bajista. Bueno, pues esto es todo lo contrario que la envolvente alcista. Significado: señal de giro alcista. ¿Necesita confirmación? Sí. Bueno, realmente no necesita confirmación. Aquí es que hubo un fallo, ¿eh? Aquí hubo un fallo. Esto es un señal de giro bajista, que es que aquí hubo un fallo con respecto a la otra ficha anterior, porque iba a ser también envolvente alcista y me equivoqué y cambié el nombre. Pero esta es señal de giro bajista, no alcista. ¿Y necesita confirmación? No. Tendencia previa, alcista. Esto sí, necesita la tendencia que sea alcista. Filosofía: después de una clara tendencia alcista aparece una pequeña vela con cuerpo real blanco que indica que las fuerzas alcistas van perdiendo fuerza. Al siguiente día, aún con fuerza alcista, abre por encima del cuerpo real blanco, pero las fuerzas bajistas van recuperando terreno y consiguen arrinconar a los alcistas cerrando por debajo del cuerpo real blanco del día anterior. Pues lo mismo que habíamos visto con la envolvente alcista. En este caso tenemos la vela 1, vela 2 y la vela 2. ¿Qué ocurre? Que el cuerpo de la vela 2 tiene que envolver totalmente al cuerpo de la vela 1, como vemos en este caso. Vamos al ejemplo. Mirad, necesitamos una tendencia previa alcista, como la tenemos aquí. Aquí se forma nuestra primera vela 1, aquí tenemos la vela 2 que cubre el cuerpo íntegramente, el cuerpo de la vela 1. ¿Y qué haríamos? Pues bueno, pues casi al final de la vela número 2 abriríamos posición corta o esperaríamos a abrir posición corta en la apertura de la vela 3. Esta sería la vela 3. El stop loss estaría vinculado a que el precio no cerrara por encima del máximo de dicha envolvente bajista. Como digo, normalmente lo vamos a exigir es el cierre del espacio temporal que estamos 15 minutos, un cierre en 15 minutos, que estamos una hora, cierre una hora, que estamos en un gráfico de cierre diario. Para aquellos que no os podáis permitir algo así, porque vuestro capital sea muy limitado, pues bueno, pues utilizarlo al TI, simplemente utilizarlo. El resto, aplicarlo tal y como hay que aplicarse. Y aquí ya vemos, pues evidentemente, como una vez que se forma ese envolvente bajista, pues empieza pues a caer. Bueno, a ver, perdón, que me estoy yendo ya un poquito con el dedo. Bueno, aquí tenemos en Realia, esto es un valor español, vale. Aquí tenemos una envolvente bajista, perdón. Mirad, tenemos un fuerte movimiento, muy bueno, llega a 1.50. Aquí empieza a haber cierta duda, esta mecha superior es de un gran tamaño, con lo cual ya no está indicando, y no hay ninguna inferior, lo cual está indicando que aquí hay presión bajista. Y a continuación tenemos esta gran vela negra. Fijaros el gran tamaño. Y encima, ¿qué hace? Cubre totalmente la vela 1. La vela 1 es cubierta por la vela 2. Con lo cual, al final de esta vela, o en la apertura de la vela número 3, abriríamos posición corta. Esto es lo vinculado a que nos cerrara por encima del máximo de lo que sería la envolvente alcista bajista que estaría formada por estas dos velas. Fijaros lo bien que se fue y cómo se fue, pues bueno, pues muy cerquita ahí, 0.45, 0.44. Estaría muy bien hasta que ya empieza a darse aquí la vuelta nuevamente. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? El Standard & Poor's 500. Este es un gráfico de 15 minutos. Este es de mis gráficos preferidos. Bueno, aquí tenemos, bueno, pues un doble techo muy bonito. Que bien fue hoy. Y aquí está marcado la línea. Este seguramente lo dejaría anunciado para mi grupo, seguramente. O quizá hice un vídeo sobre esta táctica, esta estrategia. Este era el objetivo teórico de ese doble techo, alcanzado más que de sobra. Pero a lo que vamos. Aquí está la envolvente bajista. Mirad, aquí tenemos la vela 1, después de una tendencia claramente alcista, tenemos la vela 1, blanca, vela 2, que tiene que ser negra, obviamente, y negra en este caso rojo, siempre colores oscuros para marcar las velas bajistas, y a continuación,
Mirad cómo se desploma. Mirad cómo se desploma, ¿eh? ¿Veis qué bien? Ha caído. Vale. Pues, ¿qué hubiéramos hecho? Bien, pues al final, casi al cierre de esta vela, de la vela 2, abrimos posición corta, o en la apertura de la vela 3 abrimos posición corta, y el stop loss pues vinculado al máximo de la envolvente. El máximo de la envolvente, ¿cuál es? Este. Pues bueno, mientras no haya un cierre por encima del máximo, es decir, como estamos en 15 minutos, mientras no cierre en 15 minutos por encima de ese máximo, mantendríamos la posición corta. Y como siempre digo, habría que buscar otro tipo de herramientas para cerrar nuestra posición, ¿entendéis? Es muy importante. Además, aquí fijaros que hay una pequeña divergencia. Fijaros en esta cresta con respecto a esta, cómo hay una ligera caída. Sin embargo, vemos cómo el precio estaba ascendiendo, ¿no? Y sin embargo, vemos cómo cae. Aquí hay una divergencia. Estuvo muy bien y ya lo pilló perfectamente cuando se formó aquí esa envolvente bajista. Bueno, la nube oscura. Bueno, significado, señal de giro alcista. Bueno. No es de giro alcista. Giro bajista. Giro bajista. Que aquí hubo otra razón. ¿Necesita confirmación? No. Tendencia previa. Alcista. Sí, esto es correcto. Filosofía. En una tendencia alcista, el último día abre con hueco a la apertura, por encima del máximo de la vela blanca, incluido su sombra. Los bajistas, por la fuerza del mercado, en ese momento están arrinconados, pero contraatacan y se hacen con el control del mercado. Bien pudiera ser apoyados por estar cerca de alguna resistencia. Esto ya de las resistencias, pues ya lo he dicho, la nube oscura necesita una tendencia previa alcista, y si hay encima una resistencia y no aparece esta primera vela, vela 1, blanquita, tiene que ser blanquita, vela 2, negrita, y el nivel de resistencia sería fabuloso. Sería fabuloso. ¿Qué haríamos? Bueno, pues una vez ya tenemos esta formación, bien, aquí al final de esta misma vela, el último minuto, último segundo, abrimos posición corta, o bien esperamos la apertura de la siguiente vela. Bueno, vamos a ver ejemplo. Mirad, aquí tenemos esa versión idealizada, tendencia alcista. Aquí se forma con un hueco, verás, aquí está la apertura de la vela. Se produce con un hueco. Esto en Forex no lo vais a ver. Esto de los huecos, pues olvidaros, no va a haber un hueco por nada del mundo. Pero, ¿qué referencia es la que tenéis que tener con la nube oscura? Vale. Para aquellos que utilicéis Forex, lo que interesa para saber si estáis entre una nube oscura es que el cuerpo de la vela 1 sea cubierto por el cuerpo de la vela 2 al menos más allá del 50% de la vela 1. Mientras cubra más del 50%, podréis decir que estáis ante una nube oscura. Que llega al 75%, mucho mejor. Pero siempre por debajo del 50% que cubra la vela 1, entonces estamos ante una nube oscura. Porque los huecos, evidentemente, en Forex, pues por desgracia, pues no los vais a ver, a no ser en la apertura de los lunes. Así que tenemos finalmente este movimiento de caída que podemos observar. Directamente aquí habríamos abierto en el último instante posición corta, o bien abriríamos en la tercera vela, abriríamos posición corta. Bueno, fijaros aquí. Bueno, aquí estamos en Tubacex. Bueno, esto es una empresa española. Mirad, tenemos un movimiento alcista, como podemos comprobar. Tenemos una primera vela blanca. A continuación, fijaros, aquí tenemos una vela negra muy importante, pero la apertura se produce aquí, con un fuerte hueco alcista, y a plomo cae, y fijaros cómo la vela 2 negra, cubre más del 50% del cuerpo de la vela 1, con lo cual aquí estamos ante una nube oscura. Como he dicho, abrimos posición cerrando la vela, o bien esperaríamos a la apertura de la tercera vela. Esto es lo vinculado al máximo de la nube oscura. Como en este caso estamos hablando de un gráfico diario, pues mientras no haya un cierre diario por encima del máximo de la nube oscura, mantendríamos la posición pues corta. Bueno, aquí tenemos otra. Bueno, este es el café, el futuro continuo del café. Materias primas, como veis aquí, esto a velas japonesas lo podemos aplicar en cualquier tipo de mercado, no hay ningún tipo de problema. Bueno,
Pues fijaros aquí el movimiento bien alcista, aquí tropieza, aquí se nos forma ya una resistencia, vuelve a caer a zona de soporte, soporte vuelve nuevamente a zona de resistencia, que ya lo teníamos aquí ya marcado, y fijaros, tenemos una vela aquí 1, tenemos una vela 2 negra, aquí no hay hueco, no hay hueco, pero ¿qué ocurre? Lo que he dicho antes para los que seguís Forex, que como no vais a ver hueco, para saber si está entre una nube oscura, vais a seguir que el cuerpo de la vela 2, la negra, cubra más del 50% de la vela 1 blanca. Más del 50%. Como aquí se cumple, prácticamente casi la cubriría, por muy poco no la cubre, pues estamos ante una nube oscura. Con lo cual, en esta misma vela 2, al final abrimos posición corta o bien esperaríamos la apertura de la tercera vela. En la apertura de la tercera vela. Fijaros que bien se estuvo cayendo, muy bonito. Fijaros luego aquí que suelo redondeado más maravilloso. Muy bonito, increíble, muy bueno. No es muy normal verlo esto en materias primas, pero de vez en cuando la verdad que da gustazo verlo. Y sobre todo porque se puede ver que incluso aunque está cayendo hay una divergencia. Aquí el estocástico se puede apreciar esa divergencia alcista mientras estamos viendo cómo está cayendo el futuro del café. Bueno, la línea penetrante. Bueno, aquí sí que estamos ante una señal de giro alcista. Sí, correcto. ¿Necesita confirmación? No. Tendencia previa bajista. Filosofía. En una tendencia bajista el último día abre con hueco a la apertura, por debajo del mínimo de la vela negra, incluido su sombra. Los alcistas están arrinconados, pero en un momento de tregua cogen fuerza y contraatacan, arrinconando a los bajistas, imponiéndose sobre estos y apoyando un cambio en la tendencia previa. Vale, tenemos una vela 1, negra, bajista, vela 2, alcista. Vemos que arranca con un hueco bajista, pero ¿qué ocurre? Que rápidamente los alcistas se ponen a trabajar y coge, empieza a subir y cierra. Cierran aquí arriba, anulan el hueco bajista que han dejado, lo han anulado, y además, ¿qué hacen? Pues que cubren más del 50% del cuerpo de la vela 1. Aquí ya tenemos nuestra línea penetrante. Mirad, aquí tenemos esa tendencia bajista, tenemos nuestra vela 1, tenemos nuestra vela 2 que comienza con un hueco de apertura bajista, se da la vuelta y cubre aquí pues ese 50% que hay que seguirle. Aquí abriríamos al final posición larga o esperaríamos a la tercera vela, esta sería la tercera vela, abriríamos la apertura, posiciones largas. Estos los, bueno, vinculados siempre a que no se pierda el mínimo de la línea penetrante. Si se pierde en el espacio temporal que estemos operando, pues cerramos posición larga. Mirar, aquí tenemos una línea penetrante. Este es un cruce de Forex. El dólar americano, el yen japonés, en un espacio temporal de 4 horas. Bueno, este es también uno de mis espacios temporales preferidos en Forex. Como vemos, aquí no hay huecos. Porque hay veces que no, aquí en Forex, pues eso de los huecos, pues que no gusta mucho. Y entonces, pues no es como la renta variable que estamos más habituados. Y si estamos operando con valores japoneses del Nikkei, ya eso ya es un gozo, porque eso ya es increíble. Yo no sé cómo puede haber tanto hueco alcista y bajista. Vale, tenemos, fijaros, aquí esta fuerte caída rápidamente. Y sin embargo, ¿qué ocurre? Pues que se da la vuelta. Aquí se da la vuelta y fijaros cómo esta vela 2 envuelve gran parte de la vela 1. Es decir, que cubre más del 50% de la vela 1, como podemos ver. Aquí estamos ante una línea penetrante, por tanto, ¿qué haríamos? Abrimos posición larga casi al final de esa vela de 4 horas, o bien ya esperamos a la apertura siguiente vela para abrir posición larga y nuestro stop loss va a estar vinculado a que no perdamos en gráfico 4 horas el mínimo de la línea penetrante que tenemos. Así es fácil. Fijaros lo bien que se fue muy bonito. Fijaros los niveles en los que se encontraba realmente y cómo salió pues disparado. La verdad que muy bien, lo estuvo haciendo, perfecto. Y esto es un caso, como estamos viendo, de Forex, ¿no? Como estamos viendo, es que podemos verlo en cualquier mercado. La vela japonesa es lo bueno que tiene. Que incluso en renta fija podemos utilizarlo, ¿no? Que creo que no tengo ningún gráfico en renta fija, no creo que no haber subido, pero yo la renta fija también, bueno, aunque no entro en ella, sí que la suelo analizar bastante y utilizando pues todo este tipo de vela japonesa. Vale.
Otro ejemplo de línea penetrante, pero aquí lo tenemos, bueno, pues también otro cruce de Forex. Os diréis que hoy no estáis contentos todos los seguidores de Forex, que esto es lo que os interesa. Bueno, pues aquí tenemos el euro dólar, pero ese es un gráfico semanal. Gráfico semanal bastante actualizado. Este incluso ya lo habréis visto en, creo que uno de mis últimos vídeos que hablaba sobre el mercado Forex. Está en un lateral, como podemos observar perfectamente, un lateral, patrón chartista, conocido también como rectángulo. Y lo importante, lo que nos interesa a nosotros realmente, bueno, la línea penetrante. Mirad, tenemos aquí una caída, rompe nivel de soporte, se da la vuelta aquí en lo que sería un pullback, vuelve a caer, y aquí vemos ya una primera vela y a continuación una segunda vela blanca. Esta segunda vela blanca, ¿qué hace? Pues que envuelve prácticamente casi el 100% de la vela número 1 negra. Es decir, aquí estamos ante una línea penetrante. Perfectamente habríamos abierto posición larga finalizando la vela número 2 o bien en la apertura vela número 3. Estos los vinculados a no perder el mínimo de la línea penetrante y objetivo, pues siempre nos podríamos marcar un objetivo o bien en la zona de resistencia o bien buscando una ruptura de dicha resistencia. Muy bien, aquí en cambio la salida podría haber sido también interesante, eso sí, que habríamos ganado un poquito realmente, porque aquí a continuación tenemos una envolvente bajista, fijaros. Aquí tenemos una envolvente bajista. Y es que los rectángulos, la verdad es que es ya lo sabéis, sobre todo los de renta variable, que suele ser una locura. El análisis técnico no se suele recomendar, que a excepción de los profesionales, pues prácticamente todos aquellos que no tenéis mucha experiencia los evitáis dentro de lo posible, ¿no? Y aquí, bueno, pues lo estamos viendo, simplemente operando con patrones, pues ganaríamos muy poquito realmente, ¿no? A no ser que aquí hubiéramos decidido claramente vender en zona de resistencia. Si nos esperamos a cerrar posición basándonos en otro patrón de velas japonesas, pues hubiéramos perdido pues casi todo, porque imaginar que aquí tengo yo la señal de compra de largo, pero es que aquí tengo ya la señal de cierre, con lo cual pues prácticamente nos hubiera ganado apenas unos poquitos pips, ¿no? Lo que pasa es que hacer un gráfico semanal, pues seguramente esos pocos pips pues, a lo mejor pueden ser 300, 400 pips, que no es nada. Bueno, aquí también podemos observar aquí una envolvente bajista tras un rebote. Mirad, tenemos un martillo que bien funciona aquí. Tenemos esa envolvente bajista que es de una pauta de giro. Caemos nuevamente aquí. Aquí se produce una Arami alcista. Una Arami alcista cuando estamos hablando de Forex no cubre más del 50%, suele estar ligeramente por debajo. Así se diferencia una línea penetrante de una Arami alcista. Se nos va nuevamente hacia arriba. Aquí tenemos esa nube oscura que hace prácticamente de techo. La verdad es que tenemos toda una serie. Aquí tenemos un envolvente alcista, aquí tenemos una estrella fugaz, no, tenemos toda una serie. Tenemos aquí un doji. La verdad es que hay cantidad de señales y claro, como os digo, es un movimiento lateral, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y sobre todo cuando estamos operando en gráficos semanales tenemos que tener muy claro cuál va a ser nuestro objetivo. En estos casos yo soy de los que decide si abro posición larga en soporte, mi objetivo es llegar a resistencia y en resistencia cierro. Nunca espero a llegar a la línea de resistencia o la zona de resistencia. Me quedo un poco por debajo, yo que el último euro se lo lleve otro, y viceversa. Si me pongo corto en zona de resistencia, intentaré llegar a la zona de soporte, pero nunca justamente a la zona de soporte. Yo no me arriesgo, yo como digo, que el último euro se lo lleve otro. Bueno, aquí ya tenemos el Arami alcista. Y bueno, a ver, el Arami alcista, significado, señal de giro alcista. Vale, muy bien. ¿Necesita confirmación? Sí. Tendencia previa, bajista. Filosofía, imagina un escenario en el que opera con vela diaria. Tras unos cuantos días de mercado bajista se desarrolla una vela negra, lo que refuerza la tendencia bajista predominante. La siguiente vela tiene un cuerpo real comprendido dentro de los límites del cuerpo real de la primera y tiene color blanco. Lo que nos indica este cuerpo real más pequeño es que la tendencia bajista se está debilitando. Lógicamente una envolvente alcista tiene más implicaciones alcistas, pero necesitamos que el precio de cierre en la siguiente vela esté por encima del cierre de la segunda vela del Arami, para que se confirme el patrón y tomar posiciones largas. Vale, pues vamos a verlo. Aquí tenemos esa tendencia bajista.
Vale, aquí tenemos una tendencia bajista, va cayendo, se forma nuestra primera vela, vela 1, vela 2. Esa vela 2, como veis, está en el centro. Podría estar un poquito más hacia arriba o un poquito más hacia abajo, pero normalmente suele ser un pequeño cuerpo blanco que está dentro de un cuerpo de una vela 1 negro. Pero en este caso teóricamente siempre los libros los marcamos en el centro, pero podría estar un poco desplazado hacia arriba o hacia abajo. Vale, necesitaría esa señal de confirmación. La confirmación pasaría por ese cierre por encima de la vela 1. Esta vela cierra aquí, por tanto por encima de la vela 1, con lo cual ahora abriría posición larga al final de esta misma vela, de la vela 3, o a la apertura de la vela 4, abriría posición larga y hacia arriba. Estos los vinculados a no perder el mínimo del Arami alcista. Bueno, aquí tenemos lo que es un Arami alcista. Estamos en el índice RSI 2000, ¿vale? El futuro continuo. Aquí viene muy bien porque fue a tantear precisamente una línea de tendencia alcista. Viene muy bien, fijaros, hubo una fuerte caída y aquí se formó primero esa vela negra número 1, luego una vela número 2, que como podéis observar está ahí en el centro, en medio de esa vela número 1, con lo cual tenemos nuestra Arami alcista. Confirmamos, aquí tenemos esa confirmación y tras la confirmación, aquí al final de esta tercera vela abriríamos posición larga o bien la apertura de la vela 4. Habitualmente hay quien no necesita que haya una confirmación con esto de los Arami, ¿eh? No necesariamente. Esto normalmente es porque hay muchos traders que quizá en el último año, ante el gran auge de los traders de intradía, pues prefieren tomar medidas más conservadoras. Anteriormente no necesariamente hacía falta ver una confirmación, esta siguiente vela, sino que directamente una vez que tuviéramos ya esta patrón formado, abriríamos aquí en la apertura posición larga. Pero, ¿qué ocurrió? Pues como estaba comentando, que con la llegada de trade de intradía en masa, pues verdaderamente pues se empezaron a adoptar medidas pues más conservadoras. También con el chartismo clásico ha pasado pues más de lo mismo, exactamente. Entonces aquí la verdad que funcionó muy bien porque ya precisamente que se formara esa Arami alcista en una línea de tendencia, que bueno, aquí apenas la podemos observar, pero en una línea de tendencia muy fiable, muy fiable. Muy fiable significa que ya ha sido tanteada hasta en 3 ocasiones. El número 3 es un número mágico al análisis técnico, con lo cual este nuevo toque lo que hacía pues era todavía darle mayor validez a dicha tendencia, con lo cual era una oportunidad buenísima para abrir posición larga. Y la verdad que bueno, pues fijaros, prácticamente aparece sobre los 1100 puntos, 1110 puntos, y fijaros que se fue a los 1230. Muy bien, una maravilla. Bueno, aquí tenemos nuevamente pues ejemplo de Arami alcista en este gráfico. Este es el Eurostoxx 600. Bueno, pues el Stoxx 600, perdón, el Stoxx 600 europeo. Bueno, tenemos aquí una tendencia bajista bastante importante. Como puedo observar, aquí hay varios impulsos bajistas. Sería un patrón AB igual a CD bajista. Y bueno, aquí podemos observar cómo tras esta fuerte caída tenemos una vela negra número 1, una vela blanca número 2, que está justamente ahí encajonada con la vela número 1, con lo cual tenemos esa señal muy potente de Arami. Y se produce aquí una de las señales más fantásticas que pueda haber, prácticamente tanto en el chartismo tradicional como en la oriental, y es el hueco. Aquí con este hueco ya directamente, una vez que la apertura tenemos un hueco, deberíamos de abrir posición larga. Ya una vez formado dicho Arami alcista, abriríamos posición larga y a dejarnos llevar hacia donde nos lleve la marea, porque como ya he dicho, aquí basándonos con las velas japonesas nunca vamos a saber realmente hacia dónde podemos ir. Sabemos cómo arrancar, dónde colocar nuestros stop loss, pero nunca sabremos cuál es nuestro objetivo. Eso sí, existen, pues como ya os mencionaba, las tácticas guerrillas, que de la primera parte os mencionaba, que sería coger, se mide desde el mínimo al máximo del Arami alcista y se proyecta al alza. Lo proyectamos al alza y ahí tendríamos un objetivo teórico de dónde podría llegar ese precio. Pero no es un objetivo teórico muy estudiado en sí.
son tácticas que, bueno, en trader pues se han dado cuenta que, bueno, que con frecuencia sí se puede alcanzar ese objetivo. Normalmente porque están operando en gráficos muy pequeñitos, de 5, 10 minutos, 15 como mucho, y se ha observado que esa proyección, por ejemplo, de, en este caso, esta Arami alcista proyectando la alza, se podría alcanzar. No obstante, no olvidemos que aquí estamos en un gráfico diario, no tiene nada que ver con un gráfico de 5 o 10 minutos. Aquí nuevamente vemos lo mismo, fuertísima caída, como podemos observar, y tenemos una vela 1 negra, bastante grande, y una vela 2 que justamente queda encajonada con la vela número 1, con lo cual aquí tenemos nuevamente otro Arami alcista, que como digo, bueno, pues o bien esperamos aquí la señal de confirmación con esta vela, o bien directamente abrimos ya en la apertura de la tercera vela posición larga con estos lows vinculados a no perderlo, a no tener un cierre, por ejemplo en este caso que es un gráfico diario, a no tener un cierre diario por debajo del mínimo del Arami alcista. Bueno, de momento lo vamos a dejar aquí, esta segunda parte, que ya creo que lleva cosa de una hora, y habrá la tercera parte y ya espero que con la tercera parte quede concluido todo. Así que, bueno, a todos aquellos que hayáis visto esta segunda parte, pues os agradecería que pulsarais me gusta, es decir, darle al dedo arriba, y si compartir, pues muchísimo mejor. Muchas gracias y bueno, voy a ponerme mano a la obra con la tercera parte de este grandioso seminario de vela japonesa. Venga, hasta pronto.